Buenas tardes, Alberto. Buenas, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto Conde Mellado es nuestro invitado de hoy. Alberto es beasaindarra, estudió ingeniería en Tecnun, luego se doctoró y hizo una tesis doctoral que tenía que ver con un problema que tenía CAF entonces, CAF, la compañía ferroviaria, y acabó trabajando para ellos. Y dentro de CAF, pues surgió un proyecto en el que les acompañó Fatronic, hoy Tecnalia, que se llamó NEM Solutions. NEM Solutions es una empresa que ha sido pionera no solamente en Euskadi, sino en bastante más allá de Euskadi, en temas de mantenimiento predictivo. Es una empresa a la que luego se incorporó Gamesa también. Y bueno, en un momento determinado, pues Alberto decidió salir ya de NEM Solutions, una vez que ya estaba todo asentado ya en funcionamiento, y ha creado su propia consultora que se llama Shabet, que imagino que Shabet se dedica a vender a todo tipo de empresas las virtudes de la digitalización, ¿verdad, Alberto? Sí, bueno, digamos que somos un híbrido, ¿no? Entre una empresa consultiva, por decirlo así, y una empresa de base tecnológica, ¿no? Porque al final no solo trabajamos con nuestros clientes escenarios de asesoría o acompañamiento, que sí que lo hacemos y es una parte inicial, sino que realmente quizá donde nos diferenciamos es de que somos capaces de llevar a la práctica esas ideas, ¿no? Con productos y con servicios digitales para que de alguna manera pues esos procesos adaptados al mundo digital terminen calando en la empresa de una manera industrializada, ¿no? A través de una plataforma digital, con módulos digitales, etcétera. Entonces, al final es un híbrido, ¿no? Entre una parte consultiva y una empresa de desarrollo tecnológico, que de hecho yo creo que esa hibridación es lo que nos diferencia, ¿no? de otras empresas. Uh-huh. Vale. Pero, por ejemplo, con una empresa como, no sé, por poner un ejemplo, Ibermática, el gigante, que es un gigante. Uh -huh. Eh, Ibermática también hace en principio las dos partes, ¿no? Con una empresa de ese tipo no tendríais mucha diferencia en ese sentido, ¿no? En otros sentidos tenéis muchas porque estáis muy especializados y muy enfocados, pero con una consultora muy grande, en principio sí que también ofrecen la hibridación, ¿verdad? Sí, de hecho, pues al final son empresas tipo, ¿no? Que nos encontramos en muchos clientes. Quizá uno de los aspectos diferenciales con esas empresas es que nosotros hemos estado en la industria antes también, ¿no? O sea, no hemos sido siempre, digamos, no hemos tenido siempre este disfraz, por decirlo así, sino que antes pues estábamos en el papel donde ahora están nuestros clientes, ¿no? Y Uh-huh. eso pues también es un aspecto que nos aporta cierto conocimiento de dominio. También es verdad que la especialización en el mundo industrial, en el mundo de la energía, la alimentación, que son focos donde nos estamos especializando, son elementos que nos ayudan a centrarnos mucho más en un nicho, en nichos concretos. Y, por ejemplo, pues nosotros no ofrecemos estos servicios a la banca, por ejemplo. ¿Por Uh-huh. qué? Pues porque no sabemos de banca. Entonces, pues aunque sepamos de datos, de inteligencia artificial, de consultoría, etcétera, ponernos a hacer cosas en un sector que no dominamos, pues nos Uh-huh. parece que no es ser, digamos, diferenciales, ¿no? Y bueno, eso las grandes consultoras pues sí que lo pueden hacer, porque al final yo creo también que su trabajo llega hasta un nivel determinado. Nosotros que quizá nos metemos más y nos remangamos más, ¿no? Con nuestros clientes, necesitamos conocer el dominio para ofrecer las soluciones del nivel de las que estamos ofreciendo a día de hoy. Ajá. Has dicho industria, alimentación y energía. A industria y energía me las esperaba, pero alimentación me ha sorprendido un poquito más. Jo, pues es que realmente para nosotros también ha sido un descubrimiento, ¿no? Uh-huh. Pensábamos que el mundo de la agroalimentación iba a estar, no sé si trabajada es la respuesta, ¿no? Pero quizá un poco más cerca o acompasado a lo que, por ejemplo, puede ser la automoción, ¿no? Que al final viene un poco más del mundo de la industria, pero la parte de la agroalimentación, pues no deja de quizá estar un pelín por detrás de lo que viene siendo la automoción. Y bueno, pues como tenemos en el equipo expertos que han pasado por el sector de la automoción y en el mundo de la industria, pues hemos visto que somos digamos, podemos ser un compañero muy interesante para empresas de este sector, ¿no? Y de hecho, pues estamos trabajando con empresas como, bueno, ICFC, que ahora pertenece al grupo Ferrero Rocher, Cereal Toshiro Foods, el propio grupo Uvesco, hemos trabajado con Angulas Aguinaga,
bueno, es un sector donde hemos sabido posicionarnos y donde, joder, estamos aprendiendo mucho también, pero donde nuestra experiencia a nuestros clientes les aporta, ¿no? Y bueno, pues están en pleno proceso de transformación ellos también, ¿no? Así que para nosotros, y sobre todo también con nuestro nuevo socio, ¿no? Que es de Valencia y es una zona en la que ya teníamos clientes en este sector, pues queremos afianzarnos ahí. Vale. Bueno, vamos a hablar un poquito, si te parece, Alberto, de la gestación. ¿Cómo surge la empresa? Porque tú, además estás con más socios, no eres el único. Sí. Hablamos luego de los valencianos, pero ya desde el principio tenías más socios. Sí. ¿Cómo es ese momento? ¿Estáis ahí? ¿Os conocíais de antes? Imagino que sí, claro. A ver, de hecho, yo a mi socio Xavier Echeverría, pues le conozco, él era el anterior CEO de Gamesa, antes de que Siemens entrara en Gamesa, y nos conocimos ahí por la relación quizá con NEM Solutions, ¿no? Porque al final en ese proceso de entrada en el accionariado de NEM, pues tuvimos relación y bueno, pues digamos que incluso tuve que mostrarle las bondades, ¿no? de la operación para convencerles, ¿no? Porque al final, pues bueno, eso ahí me tocó trabajar, ¿no? Y en ese proceso, bueno, pues al cabo de los años, ¿no? Yo, si no recuerdo mal, fueron 10 años y medio, casi 11 años, ¿no? El tiempo que yo transcurrí en NEM Solutions. Y cuando vi que un momento llegaba el momento de salir, ¿no? Pues por los retos que tenía el proyecto, por los planes de los accionistas, por los míos propios, etcétera, pues bueno, son decisiones que en ocasiones hay que pararse a reflexionar y que yo decidí salir y obviamente pues por cortesía lo comuniqué también a los dos socios y en especial también pues a aquellas personas que se habían visto, digamos, involucradas en ese proceso, ¿no? Y una de ellas era Xavier y cuando lo comenté con él, pues bueno, él justo me dijo que justo acababa de salir también recientemente de Siemens Gamesa y que a ver qué intenciones tenía y le dije que pues que no lo tenía claro. O sea, al final yo sí que tenía claro que quería seguir trabajando con datos y sobre todo también en el mundo de la salud, ¿no? Porque tengo una enfermedad crónica, etcétera. Y bueno, pues nos solíamos juntar, pues eso, algunos fines de semana y charlábamos y de esa manera pues le dimos forma un poquito a lo que pensábamos que iba a ser Xavet, ¿no? Que era una empresa pues de base tecnológica orientada a gestionar datos que tenían que ver con el mundo de la salud para tratamientos, pues bueno, de enfermedades crónicas sobre todo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues ahí ya sabes cómo es un poco el mercado, ¿no? Empezamos a darle forma a la empresa que, pues al final, el día cero de la empresa fue el 2 de enero de 2018 y justo, pues nada, es que en esa primera semana, pues nos encontramos con un proyecto del mundo de la industria, ¿no? O sea, que no tenía que ver con salud, pero que el proyecto era interesante, de hecho fue con Petronor, con una refinería, para ayudarles un poco en ese proceso de transformación digital, venían trabajando con centros tecnológicos, pero no terminaban de ver, ¿no? Ese aporte en los procesos y de ver la rentabilidad de esos proyectos de I+D y nos llamaron a nosotros un poquito para ver si les ayudábamos a industrializar todo eso, ¿no? A poner en marcha eso. Entonces, bueno, pues nos sentamos otra vez y dijimos, hombre, a ver, de ponerlo todo de nuestro bolsillo, a ver, que aquí tenemos una oportunidad de contrato laboral, donde además igual, joder, pensábamos que una empresa como Petronor, ¿no? Del grupo Repsol, pues tendría estas cosas muy fundamentadas, ¿no? Y bueno, empezamos a hacer alguna llamada y vimos que no eran los únicos, ¿no? Que tenían esas necesidades. Entonces, pues bueno, decidimos centrarnos en la parte más de industria, ¿no? Por decirlo así, para con la propia rentabilidad, por decirlo de alguna manera, de Xavet, ¿no? De la empresa orientada a industria, poder, por otro lado, seguir investigando y creando nuestro propio laboratorio de ideas para la parte de salud, que bueno, de hecho es algo que estamos haciendo y que tenemos una línea activa en el mundo de la salud que llamamos Sugar Hero, donde bueno, tenemos dos vertientes, ¿no? Una para la parte de diabetes y otra para la parte de deporte y nutrición a través del control de glucosa, que bueno, pues en breve verá la luz ya, ¿no? Como empresa independiente. Así que bueno, eso fue un poco el principio, cómo el mercado muchas veces te pone en tu lugar, por decirlo así, donde tú quieres estar, pero resulta que otros te sitúan en otra parte, y cómo subimos a compasarlo para... Es bastante sorprendente, ¿no? O sea, vosotros
creasteis la empresa, la constituisteis y casi al día siguiente de repente os llaman de Petronor, que os conocían, supongo, pues porque erais conocidos en el mundo tecnológico en Euskadi, y os llamaron, oye, que nos hemos enterado de que habéis montado una empresa, a lo mejor queréis hacer esto. Es que lo estás contando más o menos como fue, ¿no? Al final, Ya. oye, que nos hemos enterado que os habéis juntado y eso nos ha pasado en más sitios, ¿no? Y, oye, ¿qué hacéis vosotros dos juntos, ¿no? O sea, contadnos un poco, que es que igual nos podéis ayudar, ¿no? Entonces era como, bueno, pues se puso en valor quizá un poco la trayectoria de los fundadores, asociado también al equipo promotor, ¿no? Que sin ser quizá socios de la empresa, pues bueno, otras personas empezaron con nosotros el proyecto desde el inicio y, joder, eran personas con experiencia, perfiles senior. Entonces, bueno, siempre hemos apostado un poco por aportar soluciones de valor, ¿no? O sea, no le resto mérito, ¿no? a aquellas empresas, de hecho yo lo hice, ¿no? En mi época también de doctorado, pues mi primera empresa la creé entonces, pues apenas sin experiencia, con mucha ambición y vocación de ámbito tecnológico, pero bueno, el tiempo te enseña también que la experiencia que vas adquiriendo, ¿no? A través de los años es la que puede llegar a marcar la diferencia para ganar o no un contrato de nivel con una empresa grande, ¿no? Y quizá eso es un poco lo que nosotros tenemos que nos puso en valor en aquel momento. Sí. Y entonces, pues cambiasteis, ahora se lo llaman pivotar. Bueno, ¿No? mira, nosotros Pivotasteis. lo que hicimos fue valorar las opciones que teníamos, ¿no? O sea, seguir poniendo pasta de nuestro bolsillo, hablando entre tú y yo, o decir, oye, o si somos capaces de hacer un negocio rentable que cubra parte de la inversión que necesitamos, oye, pues igual no es tan mal acuerdo, ¿no? Porque sabemos que el sector de la salud es un sector que avanza lento, que hace falta mucha inversión, entonces, bueno, pues sí, algunos le llaman pivotar, pues bueno, nosotros simplemente nos juntamos y hicimos una pequeña reflexión. Vosotros, Xavier y tú, no erais exactamente amigos, simplemente os conocíais, como tú has dicho, porque habíais tenido pues, cierto trato profesional, pero no erais amigos. No. De hecho, nos conocimos a través de, como te he comentado antes, a través de nuestros trabajos. Y de hecho, yo creo que el hecho de estar juntos precisamente es porque vimos que había un engrane. Obviamente, a ver, si no hubiera una buena sintonía entre nosotros, pues joder, no se nos ocurre, ¿no? Asociarnos. Pero también lo que sobre todo de alguna manera marca, ¿no? El que estemos juntos es que somos muy diferentes y que veíamos una clara complementariad, ¿no? Pues bueno, como propuesta de valor. Y seguís juntos, ¿no, Alberto? Sí, así es. Pues es que la cara más conocida eres tú. Xavier está como más en la sombra, ¿no? Bueno, No sé a si ver, al final... le van menos las cámaras o no sé. Bueno, creo que cada uno quizá tiene su papel, ¿no? Bueno, de hecho, tampoco creo que yo haya salido en tantos aspectos un poquito en más la parte de Xavet, ¿eh? Pero bueno, no lo sé. Yo soy el CEO de la empresa y quizá también por eso, pues bueno, me toca representar a la empresa en más situaciones diferentes, ¿no? ¿Y eso cómo repartisteis los roles? Porque siendo dos cofundadores... Yo he visto casos en que hay dos co-CEOs también, ¿no? En vuestro caso Sí, eres bueno, tú el no lo único CEO, sé. ¿no? A ver, al final una cosa es lo que digan, bueno, pues el por qué yo soy el CEO y Xavier es el director de desarrollo de negocio es porque Xavier está más enfocado en la parte precisamente de desarrollo de negocio y en generar relaciones con clientes importantes, ¿no? Que es un poco lo que vamos haciendo y detectar esas oportunidades más quizá en el medio plazo, ¿no? Para poder ir definiendo dónde podemos llegar a ser interesantes a medio plazo. Y yo asumo el perfil de CEO quizá por esa necesidad, ¿no? De base tecnológica que tiene nuestra empresa, que para mí es algo mucho más natural que para mi socio, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa parte fue sencillo, ¿no? Yo había creado también alguna otra empresa antes y quizá en ese proceso de creación y de gestión de una empresa pequeña, pues podía llegar a tener yo más experiencia que mi socio y Xavier, por otro lado, tenía más experiencia que yo en otros ámbitos, ¿no? Entonces, zapatero a sus zapatos, ¿no? O sea... Sí, no, es un reparto y luego, al bastante final, razonable. Sí. bueno, y las decisiones al final siempre ha sido, oye, si alguno de los dos no lo veía, pues no íbamos, ¿no? Esa es un poco la manera de hacer que tenemos. Entonces, bueno, pues... Y esta sensación que tuvisteis cuando os llamó Petronor y visteis que había más empresas que tenían una necesidad similar, se ha confirmado. Sí, Realmente ha hombre. sido así, ¿no?
Sí, sí, así es. De hecho, nuestro recorrido, ¿no?, en estos 3 años de actividad ha sido creciente. Esperamos que siga siendo creciente. Estamos dando cada vez forma a un equipo mayor y efectivamente lo que estamos viendo es que las empresas efectivamente tienen esa necesidad de transformación, ¿no? Todavía muchos entienden cosas diferentes cuando hablamos de transformación digital y se centran mucho en la base tecnológica. Para nosotros hay otros dos componentes, ¿no? Que es la cultura y la estrategia, que marcan mucho si una empresa va a llevar a buen puerto o no, ¿no?, su proceso de transformación. Pero bueno, al final nuestra labor es estar ahí, estar atentos, y desde luego sí que vemos sobre todo que los próximos 3 o 5 años es que las empresas que no se pongan las pilas y no inviertan, ¿no?, en este cambio bien hecho, probablemente sufran mucho, ¿no?, a medio plazo. Ah. ¿Trabajáis con empresas siempre medianas, grandes? ¿O también habéis trabajado a veces con alguna pequeña? A ver, nuestro enfoque inicial, ¿no?, un poco por esa experiencia que teníamos y por dónde veíamos que éramos atractivos, fue orientado a empresa mediana grande, ¿no? Sí que estamos trabajando con empresas pequeñas, y de hecho estamos dando forma con otra empresa con la que nos vamos a liar, que en breve os lo anunciaremos, una propuesta muy pensada para pymes, precisamente para que vean, pues que no hacen falta grandes presupuestos para poder hacer una buena hoja de ruta y para poder tener una buena estrategia que les permita, pues bueno, transformar sus negocios o continuar un proceso de mejora continua orientado a la rentabilidad desde un punto de vista de base digital, ¿no?, por decirlo así. Así que quizás sí estamos más orientados a medianas grandes empresas porque nos gusta y estamos acostumbrados a trabajar con marcos de 1 a 3 años con nuestros clientes, porque nos da estabilidad, a ellos también, se va generando un equipo, pero eso no quita para que no tengamos proyectos con empresas quizá más pequeñas y con presupuestos más ajustados a su realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Al principio hablabas de datos como una de tus motivaciones principales. Evidentemente, hoy en día los datos juegan un papel fundamental en la tecnología en general, pero no siempre es el caso. Entiendo que no todos los proyectos que hacéis hay datos en medio, ¿verdad? Bueno, algún tipo de dato habrá, pero quiero decir que no es la parte neurálgica del proyecto. No, a ver, obviamente el dato es parte de la materia prima, ¿no?, de aquellas herramientas que puedan ya llegar a ser parte del problema, ¿no?, por decirlo así. O sea, de un problema a solucionar, obviamente. Pero efectivamente, además del dato, sobre todo lo que hay son personas, ¿no? Y uno de los aspectos donde nos toca incidir mucho, e incluso con algunos clientes tenemos perfiles comunes y ese equipo de trabajo comunes, en centrar que los procesos sean buenos, ¿no? Porque por muchos datos que tengas de un proceso, si lo transformas digitalmente sin haber transformado primero el proceso, consigues un proceso malo digitalizado, ¿no?, por decirlo así. Entonces, la clave está en definir bien cuáles son esos problemas, ¿no?, u oportunidades que tienen las empresas para poder extraer valor de ellas y convertirlas en elementos diferenciales, ¿no? Y ahí, pues bueno, jugamos un poco con diferentes metodologías que hemos ido desarrollando para acompañar a los clientes al margen del concepto del dato, ¿no? El concepto del dato para nosotros es la materia prima para poder después proyectar, pues bueno, esos módulos digitales, etcétera, que les permitan tomar mejores decisiones, ¿no?, a fin de cuentas, a nuestros clientes, o incluso decisiones asistidas por inteligencia artificial. Ajá. Quiero decir que no todos los proyectos que hacéis estáis utilizando siempre datos como materia prima. Entiendo que también haréis proyectos de transformación digital donde el dato quizás sea secundario, o no es el caso. Siempre hay, los datos son muy importantes. Para nosotros, a ver, por ejemplo, sí que estamos trabajando con empresas donde nos centramos quizá únicamente en ayudarles a entender a ellos qué pueden extraer de la transformación digital, ¿no? Entonces es un proyecto, digamos, muy consultivo, por decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en esa parte, obviamente, pues los datos es la realidad que pueda tener un cliente y su percepción, pero no hay el dato físico como tal, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando hablamos ya en la parte más de producto, de módulo digital, etcétera, ahí siempre nosotros al final estamos especializados en esa parte más de extraer y de refinar el dato, ¿no?, por decirlo así. Entonces, incluso si hay otras tecnologías que para nosotros no son
o en las que no tengamos la confianza a la hora de trabajar, como es con el ámbito de la analítica de datos o inteligencia artificial, pues buscamos con quién acompañarlo para poder ser competitivos, ¿no? Vale. En estos proyectos que ya llegáis a ejecutar y convertir en productos, Alberto, entiendo que jugarán muchas herramientas que ya existen, ¿no? Entiendo que muchas veces tratáis de agregar herramientas que existen y jugar con ellas para hacer un producto que sirva a las necesidades de una empresa concreta. ¿Esas herramientas tiráis habitualmente de alguna de ellas? ¿Hay alguna que por lo que sea es una de vuestras favoritas? A ver, pues más que herramientas, yo te diría que nosotros trabajamos con tecnologías, ¿vale? Porque una de las decisiones que tomamos al inicio fue que precisamente por esa orientación a gran cliente que tenemos, intentamos ser agnósticos y huir del concepto de licencia, ¿no?, a la que te someten muchas veces este tipo de herramientas a las que conoces, ¿no? O paquetes de software comerciales que por usarlos pues tienes que pagar un X y por lo tanto tienes que repercutir al cliente o incluso generar tú el modelo de negocio similar, ¿no?, al de licencia o pago por uso, ¿no? Nosotros apostamos por desarrollar al final una plataforma digital agnóstica basada en tecnologías open source que pudiéramos ceder en propiedad incluso o compartir la propiedad, mejor dicho, con nuestros clientes de manera que ellos puedan tener un activo digital, ¿vale? Un elemento clave para nosotros en este mundo es que cuando quieres competir desde el punto de vista de herramientas digitales, pues al final tener tu propio activo digital es algo muy importante porque es la única manera de diferenciarte. Si tu competencia puede utilizar tu misma herramienta, pues difícilmente te vas a diferenciar, ¿no?, en ese ámbito o en ese aspecto concreto, ¿no? Entonces, nosotros apostamos por crear ese concepto de activo digital que, bueno, pues a nuestros clientes, en primer lugar, les permitiera adoptar el proyecto como una inversión que van a amortizar en mucho tiempo porque es un activo que se quedan en propiedad y, por otro lado, les damos la independencia de poder manejar y cortar un poco a sus anchas. Incluso con algunos clientes estamos co-creando, ¿no? O sea, nosotros hemos puesto nuestra plataforma a disposición de nuestro cliente y formamos a personas a personal de nuestros clientes para que ellos también, junto con nosotros, puedan dar forma a nuevas funcionalidades o nuevos módulos dentro del ecosistema o el activo digital que estamos creando para ellos, ¿no? Ese elemento para nosotros es diferencial y creemos que es uno de los que va a marcar el futuro de muchas empresas. Lo que pasa es que esa plataforma, si la adoptan dos empresas que son competidores entre sí, al final diferenciación poquita, ¿no? No, porque fíjate, nosotros lo que hacemos es diferenciamos en la plataforma los elementos que son transversales, ¿no?, que esos son los elementos que probablemente, pues no sé, una exploración de datos, no sé, dashboardings, etcétera, ¿no? Cosas que efectivamente pues puedes encontrar en el mercado en modo licencia, incluso por poco dinero, si me permites la expresión, ¿no?, o que empiezan a estar comoditizadas. Esas son las que son transversales y que todos nuestros clientes comparten por igual. Pero el módulo de un cliente y el módulo de otro cliente no se comparten. Cada uno de ellos es, digamos, como un proyecto específico desarrollado para cada uno de los clientes, hecho imagen y semejanza y sobre todo implantado para sus necesidades, que obviamente ahí pues no se comparte, ¿no? De hecho, incluso con algún cliente tenemos algún acuerdo de exclusividad que obviamente pues ellos nos han pagado, ¿no?, porque tenemos que valorar también el hecho de, pues, si trabajáramos solo con un cliente en cada sector, pues sería muy difícil sobrevivir, ¿no? Pero incluso ha habido algún cliente que nos ha pagado y además pues de una manera que entendemos que está bien abonada esa exclusividad para convertirnos en un socio estratégico para un sector concreto, ¿no? Bueno, pues al final son maneras de proyectar nuestro negocio. Entiendo. Estos módulos, para hacernos una idea, no sé si nos puedes dar algún ejemplo de qué tipo de cosas hacen. Sí, al final... Sin dar muchas pistas tampoco, porque tampoco se trata de decir lo que habéis hecho en tal empresa, pero... No, pero en modo global atacamos proyectos desde el punto de vista de calidad predictiva, ¿no?, que tenemos la capacidad de saber si una pieza o un producto en una línea de producción va a ser bueno o malo analizando las variables de máquina y las variables de proceso, ¿no? Algo que pues con clientes
industriales, ¿no? Del mundo de la alimentación, la automoción, pues les está suponiendo pues, una reducción importante, ¿no? de mermas o de defectivos, pues porque antes de que vaya a ser, ¿no? Podemos detectarlo. Estamos atacando temas de optimización de la producción también, maximizando disponibilidad de líneas, trabajando en temas de mantenimiento predictivo de diferentes tipos de componentes. Estamos hablando de temas de eficiencia energética. Estamos ayudando con herramientas de, digamos, ayuda a la toma de decisiones donde una persona, quizá, mira, un ejemplo, voy a poner un ejemplo que además podemos hablar de ello, ¿no? El grupo Uvesco, ¿no? El grupo Uvesco, grandes almacenes, tiene que repartir a muchísimas tiendas todos los días, pero claro, esa gestión de controlar todos los pedidos, ¿no? A los que tienen que dar soporte, ¿no? Sirviendo los palés, ¿no? Y preparando todos los pedidos para subir a los camiones, etcétera. Claro, si una persona no tiene la capacidad de poder visualizar todo lo que hay que hacer en el día, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido definir, ¿no? Con la información que tienen en sus sistemas de software, cada vez que entra un pedido, sale, lo van rellenando, etcétera, les llevamos un control de todo eso, incluso les predecimos, en función del ritmo de los operarios, cuándo ese pedido va a estar listo y si va a estar dentro del tiempo esperado o semaforito en naranja en caso de que haya riesgo de que ese pedido no termine antes de la salida del camión dispuesto para la tienda X, ¿no? Entonces, al final volvemos a lo de antes, ¿no? Herramientas que partiendo de los datos a un cliente nuestro le ayudan a tomar mejores decisiones o incluso le ahorran el hecho de tener que tomar la decisión porque le dicen ya qué es lo que va a ocurrir. Claro. Vale. Entonces, realmente los elementos transversales tienen mucho que ver con el corazón de todos los módulos. El corazón, imagino que sí forma parte de ese elemento transversal. Y luego hay algunas aplicaciones concretas, pues visualización, por ejemplo, que has comentado antes, paneles de visualización, has dicho, pues cosas concretas que sí que son generales a cualquier proyecto y que esas sí que forman parte del corazón de la herramienta, ¿no? Y luego lo que hacéis son ya las funcionalidades concretas son las que estáis adaptando a cada cliente ya como una herramienta personalizada y que solamente es para él. E incluso en algún sitio, como has dicho, solamente para él en todo el sector. Así es, así es, así es. Sí, al final es una manera de crecer con ellos en el sentido de que la parte transversal te permite hacer cosas, pero no te da nada hecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Puedes visualizar datos, puedes crear reglas, puedes jugar con la información que tú tienes y es como si tuvieras un super Excel, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero si realmente quieres dejar tú de tener que estar pedaleando ahí y quieres un producto, ¿no? Que te haga parte de ese trabajo y que te dé soluciones y te proyecte el futuro, etcétera, esos son los módulos ad hoc que, como comentábamos antes, va muy ad hoc de cada cliente, ¿no? Sí. ¿Utilizáis algún lenguaje de programación siempre? A ver, sí, no, quiero decir, sí, para determinadas tareas sí que nos vamos a lenguajes que sabemos que llevan tiempo funcionando y que, bueno, pues que entendemos que va a seguir siendo así. Para temas de machine learning, etcétera, pues tiramos un poco por Python como elemento base, pero bueno, hacemos cosas en otros lenguajes también, ¿no? Lo que intentamos huir es de todo aquello, digamos, no agnóstico, por decirlo así, ¿no? Entonces, pues toda la arquitectura también de la plataforma digital es muy modular y flexible, puede correr en cualquier hosting. Entiendo que cosas de Microsoft aquí cero, están directamente vetadas, ¿no? De hecho, no usamos, en ocasiones tenemos problemas porque no tenemos nada de Microsoft. Digo, te mando un Excel y tal. Y bueno, a ver, mándamelo de una manera. Bueno, hoy en día con LibreOffice y demás se abren casi todos. Sí, pero realmente pues en algunas empresas te encuentras con un Excel del año, no sé, del 2003 o una cosa así. Al final dices, no, es que si actualizo este ordenador ya no me funcionan las macros que tenía hechas. Bueno, eso es el típico ejemplo de una empresa que necesita transformarse, ¿no? Pues hay muchas, ¿eh? Sí. Hay muchos ordenadores que están a punto de reventar y de dejar líneas de producción secas, literalmente. No sé si trabajáis para la administración también o eso no es un sector. A ver, indirectamente hemos trabajado en alguna ocasión, pero digamos que no es un cliente tipo nuestro. Eso no quiere decir que no podamos hacerlo, pero bueno, también es verdad que, bueno, pues concursos y otro tipo de cosas, ¿no? Donde
bueno, pues por nuestra trayectoria hemos estado más centrados en el sector privado, pero vamos, no descartamos, ¿no? Trabajar con la administración. Sí, sí, sí. Luego, has hablado de empresas industriales, ya nos has contado algunos casos, por ejemplo, de la optimización de la producción. Claramente es un sector que está muy en boga ahora mismo. Eficiencia energética, también hay muchas fábricas que están incorporando ese tipo de elementos. De hecho, yo creo que he hecho como 4 entrevistas a empresas que ofrecen soluciones de eficiencia energética. A lo mejor hay un poco de saturación en ese mercado. Me empieza a dar la sensación, sí. El mantenimiento predictivo se parecía mucho a lo que hacíais en NEM, que era NEM Solutions, para el que no lo sepa, era un producto específicamente destinado al mantenimiento predictivo, o especialmente, si me equivoco me corriges, Alberto, especialmente para el sector ferroviario y el sector energético, por las 2 empresas socias. Y luego, pues la ayuda a la toma de decisiones, nos has contado el ejemplo de la aplicación a la logística dentro de Uvesco, o que la producción y la logística no estén muy separadas, ¿no? Que funcionen en paralelo. Y bueno, en el sector energético entiendo que por la trayectoria vuestra, tanto tuya y especialmente de Xavier, porque Xavier además, antes de estar en Gamesa, fue el director de renovables de Iberdrola, si no recuerdo mal, ¿verdad? No. Antes de estar en Gamesa estaba en el grupo GKN, en el mundo de la automoción. No sé por qué me sonaba que había estado también en renovables en Iberdrola. Bueno, él también tiene una trayectoria en energía. Evidentemente, habéis tenido ahí, os conoce todo el mundo en vuestro sector y habréis tenido un acceso fácil a esas empresas que además necesitan, están digitalizadas al 100%. Ahí sí que es un sector que no se pueden escatimar recursos de digitalización. ¿Y cuánta gente estáis ya, Alberto? Pues estamos ya 14 personas y pues con vistas a crecer también. Estamos ahora cerrando algunas incorporaciones adicionales y, como te decía al principio, con ánimo de seguir creciendo, ¿no? Al final, sí que es verdad que tampoco perdemos un poco la cabeza, ¿no? Y bueno, no sé, igual somos demasiado guipuzcoanos quizá y nos gusta, no gastamos lo que no tenemos, ¿no? Entonces, pues nos centramos en que, joder, lo que queremos es que aquellas personas que se unan a nosotros, pues que en la medida de lo posible sea un carácter indefinido, ¿no? Y hasta la fecha, pues no hemos rescindido ningún contrato por falta de trabajo, ¿no? Y al final es un poco lo que queremos. Si das con las personas adecuadas, pues ellas mismas también se ocupan de generarte nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, le damos mucha importancia a eso, ¿no? A ser un sabenauta, como decimos nosotros, y encajar bien en el equipo, porque al final, pues bueno, siendo una empresa pequeña todavía, pues todos suman, ¿no? Y cuando ves que hay una persona o un par de personas que igual no terminan de encajar del todo, se nota mucho, ¿no? En una empresa pequeña. Sí. Y bueno, a finales del año pasado disteis una sorpresa. Digo sorpresa porque no me esperaba que yéndoos tan bien, pues aceptarais nuevos socios. Pero bueno, ahora nos lo vas a explicar, ¿no? Que entraron los valencianos. A ver, sorpresa, quiero decir, sí, porque, a ver, nosotros no necesitábamos una inyección de financiera, ¿no? Al final no es una ampliación de capital como tal, sino que pues es una compraventa de acciones. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues por 2 motivos, ¿no? El primero, porque había un encaje muy grande, ¿no? Entre nuestro socio actual, ¿no? GEDES, Grupo Dominguis Energy Services, que es una empresa familiar de Valencia, que ellos trabajan en el sector de la energía, muy ligados al ámbito nuclear, pero que precisamente por el ámbito en el que están trabajando ven, ¿no? Que tienen que transformarse y de hecho ya tienen una pata y una filial que trabaja en el mundo de las renovables. Y veíamos que conjuntamente podíamos ser mucho más interesantes para el mercado, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado facilita mucho el entendimiento, porque veíamos que los dos teníamos clientes muy comunes y que conjuntamente teníamos más oportunidades que solos, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Independientemente de que, como decía antes, el feeling, ¿no? Entre las partes fue bueno. Y por otro lado, nosotros, como te comentaba antes, no teníamos una necesidad financiera incipiente, ¿no? O sea, al final, Xavet es rentable, por decirlo así. Habéis crecido poco a poco y no estáis haciendo grandes excesos. Pero uno de los aspectos, ¿no? Que sí que nos demandaban nuestros clientes es decir, oye, aspectos e incluso miedos que tenían, ¿no? Es decir, joder, yo estoy súper contento contigo, pero yo tengo 8 plantas o 14 plantas por el mundo, ¿no? Porque, como te he comentado antes, estamos pensando en empresas medianas, grandes.
¿tú me ayudas a esto que estamos haciendo aquí en mi planta del País Vasco? Cuando lo quiero hacer en México, en China, en Polonia, ¿lo voy a hacer contigo también? ¿O no me puedo casar contigo porque...? Entonces, más que músculo financiero, uno de los aspectos que valorábamos mucho en esta operación es el músculo industrial que nos ofrece nuestro nuevo socio, porque ellos sí que tienen sedes en diferentes partes del mundo, partes además pues como pues, México, Francia, Reino Unido, Brasil, sitios donde nosotros también tenemos esos potenciales clientes actuales con capacidad de crecimiento, ¿no? Por lo tanto, fue otro de los elementos que nos decía, joder, mira, es que casa muy bien la operación porque realmente podemos acompañar a nuestros clientes porque tenemos el soporte local de nuestro socio, ¿no? Algo que tú sabes bien, que crear un negocio internacional desde cero, sin tener red de contacto, bueno, contacto sí, pero sin tener una red donde apoyarte y hacerlo en un tiempo récord porque tu cliente quiere que en un año le acompañes en el proyecto de México, de Brasil, etcétera, pues es casi imposible, ¿no? Y es algo donde puedes tener dinero, pero, joder, dar con las personas adecuadas, los procesos adecuados, etcétera, no es tan sencillo. Así que esas son las razones por las que hicimos la operación y por las que, bueno, de hecho estamos contentos y trabajando además, conjuntamente. Al haber hecho una compraventa de acciones, os habréis podido comprar un regalito en Navidad, claro. Los dos socios. Pues a ver, yo te puedo hablar por mí. Es una Y te broma, diré, no, pero te diré que el regalo, por decirlo así, que nos hemos hecho es invertir más en la parte de salud, ¿no? Que al final... la parte de salud que la vais a sacar fuera, o sea, que es una empresa distinta. Sí, efectivamente. Vale, claro. Entonces, es una apuesta que queremos empujar y al final, pues ahí es donde se va a ir de alguna manera la operación, ¿no? Por decirlo así. Sí, esta entonces es otra razón. Así teníais fondos para poder financiar la parte de salud que con el día a día estabais dejando un poco desocupada, claro. Sí, al final, y de hecho, bueno, para la parte de salud, de hecho, estamos buscando también socios inversores porque queremos hacer, pues bueno, darle un lanzamiento ambicioso, porque lo que queremos es ir más rápido de lo que llevamos, ¿no? Estos últimos 2 años y pico. Pues bueno, al final, entre pitos y flautas, pues los dos socios, entre dedicación, inversión, etcétera, oye, llevamos ya unos cuantos cientos de miles de euros invertidos en esta iniciativa, que al final somos conscientes de que necesitamos inyectar pues bastante más para que en 1 o 2 años podamos tener, pues bueno, esa proyección que esperamos que tenga, ¿no? Esta línea. O sea que habéis invertido ya también una cantidad considerable. Hombre, a ver, Porque has si dicho, unos pocos cientos de miles de euros, joder, ya estamos hablando si empezamos a contar, no, obviamente, prácticamente 1 millón de euros. A nada que contemos un poquito menos de la mano, ¿no? No, tenemos, no llega tanto, pero bueno, tenemos un análisis clínico en marcha con Osakidecha, con 2 hospitales. Tenemos las aplicaciones funcionando en las Apple Store y en la Google Play para la aplicación orientada a niños con diabetes. Tenemos ya la plataforma Xavet, por decirlo así, adaptada al mundo de diabetes y también de deporte. Y luego, pues eso, ¿no? Si empezamos a contar las horas que hemos metido los socios y en pruebas, error, en aquí, en allá, pues sí, al final ahí se dispara la cosa. Pero bueno, ya sabes que mientras te diviertes parece que eso no te importa tanto. ¿No te da pena no poder dedicarte al 100% a esta parte de la salud, que veo que te gusta mucho, Alberto? A ver, quiero decir, no es que no, o sea, no es un tema de dar pena o no dar pena, ¿no? Quiero decir, al final es algo que está ahí y que obviamente es una actividad que estoy impulsando yo también y que estoy compaginando y que entiendo también, o sea, al final yo sí que me puedo llegar a sentir el padre de la criatura, por decirlo de alguna manera, pero probablemente tampoco sea la mejor persona para estar en todas las actividades, ¿no? Porque de hecho, no sé, yo al menos soy bastante autocrítico conmigo mismo y hay una parte de business to customer, ¿no? En este mundo de lo que estamos pensando para salud, donde yo tengo muy poca experiencia, ¿no? Entonces ahí nos tenemos que apoyar en alguien externo que tenga más experiencia y estamos en ese proceso, ¿no? De búsqueda de personas también. Por lo tanto, yo creo que sé dónde puedo aportar y quizá en la sombra puedo aportar muchísimo, pero hay otras tareas, ¿no? Donde pues quizá mi rol no deba de ser tan, no sé cómo decirlo, tan a primer nivel, ¿no? Tan
Vamos, que tus clientes de Xavet pueden estar tranquilos que Alberto va a seguir al mando del barco durante claro mucho tiempo. Sí, hombre, a ver, y también, obviamente, como accionista relevante de la empresa que soy, si soltara el barco, por decirlo así, no estaría haciendo un buen deal, ¿no? Con mi propio patrimonio, por decirlo de alguna manera. Así que no, la idea es seguir en Xavet. Obviamente, sí que quiero asistir y ser parte, ¿no? Sobre todo de esa génesis en los primeros años de la parte de Sugar Hero, de la parte de salud, y ya iremos viendo con el tiempo también, ¿no? Dónde nos deja cada uno, porque es verdad que en Xavet tenemos gente súper valiosa que probablemente también querrá cada vez más sitio, entonces habrá que ir haciendo sitio, ¿no? Porque al final lo que no quiero es cortar la trayectoria de ninguna persona que pueda desarrollarse profesionalmente en nuestro entorno, porque creo que eso nos enriquece a todos, ¿no? Y a pesar de tantos fregados, perdona por la palabra, Alberto, además has podido escribir un libro, que lo vemos ahí a tu derecha. Sí, bueno, de hecho, tengo por aquí también algún ejemplar. Sí, pues que eso todavía no lo podemos digitalizar. Por lo menos así en el Zoom, yo creo que todavía no se puede transportar un libro. Todo llegará, ¿eh? Bueno, quién sabe, sí. No, a ver, al final... ¿Ese libro de qué va, Alberto? El libro al final cuenta un poco lo que estamos haciendo en Xavet, ¿no? De ayudar a esas empresas desde el punto de vista de transformación digital, pero lo cuenta de una manera pues muy amena, ¿no? Muy amena y muy sencilla. Es una historia que podría ser una historia real, ¿no? Que de hecho es la mezcla de más de 100 conversaciones diferentes, que o bien yo personalmente o gente muy cercana ha compartido conmigo, y que al final, pues bueno, he dado forma en una historia, como te comentaba antes, ficticia, pues de una persona que es la directora Lucía, que es la directora de una empresa industrial, y que de la noche a la mañana se da cuenta que puede perder pues un poco el rumbo de la empresa, y que su empresa puede estar un poco al punto de estar en una posición de éxito, ve que de repente puede estar en el lado contrario, y bueno, pues tiene un proceso de reflexión con otra persona que se llama Evan, y que, pues bueno, es una historia, un diálogo entre los dos en el que van descubriendo cuáles son las etapas, por decirlo así, que hay que llevar a cabo para abordar una transformación digital con éxito, ¿no? Pues bueno, es un libro contado, pues eso, en formato de novela, porque, pues bueno, a mí me gusta leer, me gusta escribir, no me cuesta escribir, y me gusta andar en bici, ¿no? Y de hecho, pues siempre digo que el título Pedaleando es porque este libro se gestó en mis salidas en bici por ahí, pues que iba pensando en cómo darle forma a esta idea, y luego, pues eso, el confinamiento también ayudó para terminarlo, porque si no, pues se me habría eternizado un poquito, y bueno, pues de ahí ha surgido. Qué creativo es el ciclismo, ¿verdad? A mí me pasa lo mismo. Cuando estoy en la bicicleta se te ocurren cosas que en la vida normal en tu vida normal no tienes tiempo a lo mejor para pensar tanto, no sé. Así es. Yo el deporte para mí es una parte esencial de mi día a día. Bueno, de hecho, yo vengo del mundo del triatlón, y por lo tanto, pues son horas y horas de entrenamiento, y pues sales a correr y igual estás corriendo 2 horas, o sales a andar en bici, y bueno, pues ahora no, porque en invierno soy más de indoor, ¿no? Pero no me gusta el frío ni el agua para la bici. Pero en verano, joder, pues cuando tienes tiempo y si te organizas bien, pues tienes salidas largas de 3, 4 o incluso más horas en algún día, y te da para pensar, ¿no? Porque sí que intento hacerlo solo, precisamente para tener un tiempo también para mí, y que me ayude a reflexionar, ¿no? Y sí, para mí es cansarme físicamente para recuperarme psicológicamente, ¿no? Ya terminando, Alberto, nos has hablado mucho del futuro, nos has hablado de la parte de salud, nos has hablado de la internacionalización de la mano del socio valenciano. ¿Hay algún otro reto de futuro que vayáis a abordar en Xavet que se pueda contar? Yo te diría que bastante tenemos entre manos, y que aquí, bueno, sí que somos más de hacer más que de decir, ¿no? Entonces, bueno, si somos capaces de dar forma, ¿no? Y al final seguimos creando todavía la estructura base de nuestra empresa, ¿no? Tenemos 3 años recién cumplidos. Jolín, somos muy jóvenes, ¿no? A pesar de las canas que empezamos a tener, sobre todo los socios, somos jóvenes en cuanto a trayectoria,
y nos toca afianzarnos todavía, ¿no? Independientemente de la experiencia que podamos tener las personas adheridas a Xavet y al equipo, pues no dejamos de ver nuestra trayectoria como la de un recién nacido que todavía tiene que consolidarse, afianzarse, y ahí estamos buscando alianzas con diferentes empresas, y una de ellas, de hecho, la anunciamos este jueves de la mano de Insertec, que hemos colaborado y hemos hecho una propuesta conjunta para atacar mercados donde ellos venían ofreciendo producto y ahora conjuntamente vamos a ofrecer producto y servicio. Y estamos buscando nichos, ¿no?, donde podamos ofrecer un valor añadido, bien solos o acompañados, ¿no? Porque al final lo que queremos es divertirnos con nuestro trabajo, de lo contrario, pues a mí me costaría mucho trabajar y no sé, ser un poco consecuentes y constantes en nuestros actos, ¿no? Así que si en los próximos 2 años afianzamos los temas que tenemos entre manos, yo creo que habremos hecho una primera etapa de 5 años buena, y que tendremos las bases sólidas para poder ser más ambiciosos en los siguientes 5 años, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, Alberto. Pues nada, solo me queda agradecerte la entrevista, desearos mucha suerte con todo eso que estáis abordando y ya nos veremos seguro en algún sitio. Seguro que sí. Pues nada, muchas gracias a ti también por el interés y bueno, pues espero haber contado algo interesante y no haberos aburrido mucho.